una de las epístolas paulinas. Es un requisito de la clase de Hechos y Epístolas, ya lo dije, paulinas. Y a mí me gustó en esta mañana compartirles a ustedes un poco sobre el libro de Efesios. Pero antes, ¿cuánto se puede en la Biblia? De memoria, los libros en orden. Nadie. Entonces ya por eso vamos a ver un poco sobre los Nuevos Testamentos para introducirles. En el A encontramos 5 libros históricos que podemos ver. También en el B encontramos cartas de Pablo, Tito, Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Gálatas, Corintios y Romanos. También encontramos en esa sección, primero vamos a ver la pastoral, Tito. También en Tesalonicenses son en los últimos tiempos que está enseñando Pablo. También el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, que son 4 cartas bastante importantes. Estas cartas nos deben dar mucha enseñanza a nosotros porque Pablo las escribió desde la prisión, desde la cárcel. ¿Cuántos han estado presos? Nadie, ¿verdad? Saben que eso es bastante importante. Pablo pasó bastante sufrimiento, pero aún así, a pesar de que estaba preso en la cárcel, ayudaba a otras personas para ser salvos. Y así también otras personas oraban por él. También en Gálatas, Corintios y Romanos nos habla a nosotros sobre la salvación. Como dice ahí, también las cartas generales que son Judas, Juan, Pedro, Santiago y Hebreo. Pero en esta mañana, después de haber visto esto, vamos a entrar al libro de Efesios. En el libro, la carta de Efesios, escribió Pablo desde la cárcel o desde la prisión. Como ven, estas son las 4 cartas escritas desde la cárcel. Primero, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y vamos a entrar al estudio nuevamente del libro de Efesios. Yo creo que vamos a usar de vez en cuando la Biblia. Siguiente. ¿Quién escribió la epístola? Como ya lo mencioné varias veces, ¿quién la escribió? Pablo. ¿Dónde la escribió? En su encarcelamiento. Ahora le pregunto a ustedes, si ustedes están bien enfermos y usted pudiera agarrar un lápiz y un lapicero, ¿qué escribiera usted? El dolor que tiene. ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos la tortura que tuvo Pablo, porque estar preso no es bonito, él le da que el mensaje que alienta a otras personas a través de qué? De él. Y así mismo, a pesar de que estaba ahí, él salvaba a otras personas también. Así como ven, ¿dónde fue escrito? Desde la cárcel. ¿Cuántos sabían que era? Desde la cárcel de Roma. Desde la cárcel de Roma, Pablo nos escribió la carta. Y ahora nos ayuda a nosotros y nos motiva para seguir creciendo en lo espiritual. También, atrás. Acá en el libro de Hechos 28, 16 al 31 encontramos la historia de Pablo, de dónde le escribió, cómo le escribió, y también encontramos una parte en Efesios 3 del 1 al 4 y 6 y 20. Vea, esto bastante me gustó, lo decidí poner ahí porque nos muestra a nosotros el lugar, la fecha de redacción o redacción profe es cuando lo escribieron. Así es. Y dice, mientras el apóstol estaba preso en Roma, Hechos 28, 30 al 31, dice que el libro fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y lo escribió
quien escribió las cartas desde la prisión, 4 años después de haberse separado de los líderes de Éfeso en Mileto. Respecto al encarcelamiento de Pablo, en esta oportunidad, Pablo a menudo se refería a sus prisioneros, a sus prisiones, lo hace 3 veces en esta epístola. O sea, 3 veces encontramos nosotros cómo se refiere Pablo a los textos. También dice método literario, hay los métodos literarios. El género literario de este libro nosotros lo conocemos como una epístola paulina. ¿Por qué paulina? Porque lo escribió Pablo. Por eso nosotros conocemos, deberíamos leernos la Biblia por separado, desde Génesis al Apocalipsis, y leerla y estudiarla. Porque cada texto que está en la Biblia no solo está por estar, sino que también hay un contexto atrás. Y a veces, muchas veces, porque nosotros no estudiamos o leemos o escudriñamos la Biblia, quizás nos pasamos quejar de la vida. A mí me ha pasado. He estado en situaciones difíciles que no hay solución. Pero he comprendido que eso nos hace a nosotros orar más, nos hace a nosotros entrar en comunión con nuestro Dios. Y ese es el objetivo de nosotros, hermanos. Estar en comunión con Dios. No importa dónde, no importa cómo, y no importa las circunstancias. No importa si estoy enfermo o estoy bien. Nuestra comunión con Dios debe ser fiel y verdadera. Y sobre todo tiene que ser de corazón. No solo cuando estoy mal, cuando me falta algo, cuando estoy pasando una mala situación familiar, no. Debe ser siempre. Porque si usted está en comunión con nuestro Dios, usted puede pasar diferentes problemas. Pero todo esto va a tener una solución. Eso. Vea, ¿en qué año fue escrita? Yo creo que ya lo vieron ahí. Los años fueron alrededor de los 60 y los 62 después de Cristo. Y Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia romana, de Asia, Turquía occidental moderna, para recordarles su nueva identidad en Cristo. Éfeso era la capital de esa provincia. ¿De qué provincia? Bueno, provincia lo que acá, porque El Salvador son departamentos, son lugares grandes donde estaba Éfeso. Y era provincia de Turquía. Vamos más adelante. ¿A quién fue escrito? Como nosotros ya sabemos, la carta fue escrita a quién. ¿A quién se escribió la carta? ¿A quién? Porque voy a estar preguntando, hermana, la carta se escribió a los creyentes de Éfeso y a sus alrededores. Más adelante vamos a estar viendo el por qué se escribió la carta, qué pasaba en Éfeso, porque también había bastante idolatría que hacían allá, y por eso también la carta se le fue escrita. Y Éfeso no fue una carta como para regañar, no fue una carta tanto para regañar, vamos a ver los destinatarios. ¿Cómo se dijo? Eso podrían ser primeramente los creyentes de Éfeso, pero también creyentes de las ciudades circunvecinas del país de Leticia, de origen gentil. Pues en el capítulo 2, verso 1 y en el 2 nos dice que habían estado muertos en delitos. ¿Y qué dice? Y pecados. Y esta carta nos debería de motivar a nosotros de alejarnos
de hacer lo que a Dios no le agrada. Porque cuando nosotros conocemos un poco la vida cerca de nuestro Dios, vemos cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha bendecido, a pesar de nuestra imperfección. Porque siempre vamos a cometer errores, pero tampoco tenemos que vivir o pasar a hacer esos delitos y pecados. Bueno, creo que todos los días debemos de confesar nuestros pecados a nuestro Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y por eso usted y yo estamos esta mañana acá en la iglesia. ¿Con cuánto se ganó la guerra allá? Necesitamos estudiar más la Biblia. Con 300 personas se ganó la pelea de vacantes de tarea. Busquen esta batalla. Para el otro estado que ganamos, les voy a preguntar. Y esto está en el Testamento. Otros datos importantes de Éfeso. ¿Cuánto llevo? No aparece. ¿Ah? No dice. Creo que son como 30, 35 minutos lo que tendría que estar con ustedes. Vamos a ver datos importantes. Las ruinas antiguas de la ciudad. Éfeso era el centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención, el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de ese entorno necesitaban una forma totalmente nueva para verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Ojo, lo voy a repetir. Donde dice al mismo tiempo filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Pregúntese, ¿qué necesita usted para abrir una relación más amplia con Dios? Muchas veces estamos bien, pero otras veces estamos mal. Y cuando estamos mal, buscamos de qué? Más de Dios. Allá en El Salvador, en una de las visitas que hice a una de las iglesias, por un accidente de carro, se lesionó, se golpeó, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar, y le hizo la promesa al Señor que si Él lo curaba, se bautizaba y se convertía. Y él me estaba contando ese testimonio por el cual él se decidió bautizarse. Y cuando terminamos de hacer el bautismo de él, el hijo estaba en la parte de atrás de la iglesia. Dice, pastor, yo me puedo bautizar. Quiero ver a los ancianos. Y digo, sí, se puede bautizar. Ya él cuando se acerca arriba a hablar con los ancianos, con él, y dice, es que yo le quiero entregar la vida a nuestro Dios porque no quiero entregarle la vida así como mi papá la está entregando a Dios. O sea, yo estoy bien, no me ha pasado nada, pero prefiero entregarle mi vida al servicio de nuestro Dios, porque estoy viendo cómo Dios ha restablecido a mi papá, él se bautizó y quiero bautizarme también con él.
Yo no voy a esperar a tener un accidente de carro, así quebrado y que Dios me haga un milagro. Porque Dios desde ya me está haciendo un milagro. Yo no voy a esperar a poder obtener un accidente y luego convertirme. Muchas veces nosotros necesitamos una conversión diaria en nuestra vida. Y no esperar una falta económica, no esperar problemas familiares, no esperar alguna circunstancia difícil que nos lleve a eso. Porque vemos la historia de Pablo, los que conocen un poco de la historia, cómo él ha venido pasando por diferentes situaciones, hasta llegar ahora que un escritor de libros, alguien, un ejemplo que regaña a otras personas, para la salvación, para el bien. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es para ayudarnos a nosotros. Pero también nosotros debemos de ayudar a otras personas que no han venido. Quizás nosotros quisiéramos ver la iglesia llena, y yo creo que sí, pero para eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que mejorar nuestro carácter, para eso tenemos que cambiar muchas cosas, pero eso solo lo hace el poder de Dios en nuestra vida. Y también de eso debemos dejar que nuestro Dios nos guíe a nosotros para poder predicar el Evangelio a todas las personas en todo el mundo. Y a veces no es necesario salir a otro país, sino que aquí mismo, cerca de su casa, usted puede ir a donde otra persona y decirle que Jesús la ama, Jesús te ama, Dios lo ama. No sé qué tiene usted, no sé si está bien o está mal, pero quisiera orar por usted. No importa cómo se siente. Dice que enseñando, escuché algo por ahí que dice, enseñando, aprenderás. Predicando, se van a recibir más bendiciones de las que hoy tiene. Y yo sé que todos estamos agradecidos con nuestro Dios hasta ahora. Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidos a Cristo. Un pueblo, una nueva identidad, radicalmente distinta. Esto lo dice el libro de Efesios, del 12 y 13, para los que quieran leer. Es las cartas de Pablo, usted las lee con atención, van a saber por qué Dios lo utilizaba tanto. Y así como los demás libros también. La ciudad era una gran sede de cultura y educación, con una famosa biblioteca y un anfiteatro con capacidad. Ese era un anfiteatro, no puedo traerles una imagen, un anfiteatro grandísimo. Creo que era más grande que el, ¿cómo se llama? Que el estadio, ¿cómo se llama? De la Fuerza, ¿San José? Ese. Porque bueno, en El Salvador, no sé, los que han visto partidos o lo conocen, o el estadio más grande es el estadio de Cozotlán. Entonces este estadio este anfiteatro tenía una capacidad inmensa para tener muchas personas ahí. También Éfeso era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas y con puertos cercanos muy activos. Y de eso hay que tener cuidado. Cuando estábamos estudiando con el pastor Macario de esta casa, yo me di cuenta que a veces el Señor nos puede dar mucho de lo que nosotros queremos y todo lo que necesitamos, pero a veces nosotros lo podemos ocupar mal. Está viendo que cuando nosotros tenemos mucho dinero o algo así, muchas veces quizás no lo vamos a poder organizar o dominar, y eso quizás puede llegar a ser nuestra perdición, porque solo Dios conoce su corazón y su mente, aún más de lo que usted piensa, aún más de lo que usted se imagina. Por eso también tenemos que tener cuidado en eso. Además,
hay datos que encajan bien con lo que vivían los efesios. Estaban rodeados de ocultismo. Los paganos de Éfeso practicaban mucho el espiritismo, o cómo sería la brujería, otros tipos de cosas que alejaban a las personas de Dios. Y esto también lo vemos en Hechos 19, 13 al 23. Puede ser que por ello Pablo les habla a los creyentes de Efesios como principados, potestades o huestes espirituales. Como también nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales. Por eso nosotros necesitamos pasar orando en nuestra vida. Pero no le estoy diciendo de que usted necesita pasar todo el día orando y dejar las cosas materiales. No, dentro de su organización de día, de su cronograma de día, de su horario, de las cosas que tiene que hacer, usted puede orar a nuestro Dios. Usted puede relacionarse con Dios. Así como se relaciona con sus hijos, con sus padres, así mismo usted puede orar con Dios. No hay necesidad de tener internet, no hay necesidad de tener saldo, solo que la disposición de querer. Solo eso tenemos que hacer. Y va a ver que Dios nos va a ayudar mucho. Eso lo mostramos en el 6, 11 y 12. Se decía que Éfeso era la ciudad más gloriosa por ser la nodriza de Artemisa. ¿Cuántos lo han escuchado sobre eso? No. Primera vez que estamos hablando del libro de Efesios. Pero el libro de Efesios también, en la ciudad de Éfeso, también era una ciudad más gloriosa por ser la nodriza de Artemisa. Pablo les dice a los efesios que la iglesia es la radiante y la gloriosa esposa de Cristo. Eso está en el 5, 27 y 29, que queda yo verificando también. Ahí está, y ahí este sería el templo donde se encontraba Artemisa o la diosa Diana. ¿Ella se estaba? No. Vamos a ver un poco sobre eso. Ahí estamos. La diosa griega Artemisa, la gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaba con alumbramiento de bebés. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa en numerosos senos. Algunos decían que eso lo escuchamos, lo mencionaron en clase, que podían ser huevos de pescado o peces. Ya ustedes todavía no se sabe qué tipo de mujeres eran de pescado o peces. Pero ¿qué creen ustedes que es? ¿Hermano? ¿Qué creen que son? ¿Son senos o huevos? Senos. Saben que también por eso a veces en ese lugar de Efesios, dice que era un lugar de mucha inmoralidad sexual, enfrente de ellos llevaban muchas personas a hacer sexo, a hacer adulterio, todo eso lo hacían enfrente. Eso como una adoración, supuestamente eso, cuando eso estaba completamente erróneo. Pero también, otros también dicen que también pueden ser, es una imagen completa, original, que puede ser, que puedan ser huevos de pescado, que como lo dijimos anteriormente, también esto puede simbolizar se me acaba de ir eso, pero es como bendición, cuando no, algo así, se me acaba de ir.
pero ustedes lo pueden buscar en internet, no sé si me ayuda, profe. Y ya luego lo mencionamos sobre eso, el ritmo de los huevos de pescado. Pero ya ahí quedan pensamientos. En la actualidad, así está, una foto de eso. Y esa fue la base del ministerio de Pablo por 3 años. El trasfondo histórico del libro. La carta le afirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. Y eso también lo hemos de implementar nosotros también. El apóstol se propone a fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben combatir con armas espirituales. Lo que estamos enfrentando hoy nosotros en este momento puede ser un ataque, como lo están mencionando, al ataque hacia la iglesia en este momento. Porque yo no sé cuántos de ustedes están tristes, están alegres. ¿Cómo están? Yo quisiera ver también a otras familias que también hemos visto atrás. Y lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a agarrar nuestro celular a llamar. ¿Qué les pasó? ¿Qué tienen? Si tienen alguna necesidad, de lo cual se pudiera suplir. Pero siempre tenemos que orar para que Dios también nos escuche y se haga su voluntad en la vida de nosotros. El apóstol Pablo se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben combatir solo con armas espirituales. Si nosotros queremos ver a personas llegando a la iglesia, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros y que fortalezca la vida espiritual de todas las personas que nos han venido hoy. También los temas que desarrolla el libro de Jesús también, ese es el trasfondo histórico del libro. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios, Cristo como la cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas de salvación, por medio de la gracia, la conducta del creyente y la iglesia en unidad con el Señor. Por lo tanto, frecuentemente se hace referencia a ella como una epístola de la prisión, una epístola escrita desde la cárcel, como Filipenses, una de las buenas cartas también, Colosenses y Filemón. Esas son las 4 cartas, 4 cartas escritas desde una carta. Ahora, Tíquico, quien es portador de esta carta, ya lo menciona en el libro de Efesios 21-22, también es portador de las 2 cartas a Colosenses y Filemón. En el libro de Hechos 28:16-31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:16-31. Esa carta es la única carta paulina que no tiene referencias personales. La única carta que casi si ustedes van y estudian la Biblia, van a encontrar que en las otras cartas hay referencias personales. Pablo. Pero también Pablo mencionó
Colosenses 2:1, 4:12, cuánto le preocupaba a los creyentes del valle de Licia. Es correcto pensar que quiso haberles escrito a ellos también. Pablo escribió entonces las iglesias del valle de Licia, incluyendo las de Colosa, Laodicea, Hierápolis y otras en las siguientes. Y también hay una conexión con esa región a través de Tito, quien entregó una carta a Éfeso y otra a Colosa. ¿Y qué dijo Elena G. White? Más adelante, creo que ya todos conocemos a Elena G. White, ¿verdad? Sus escritos que tenemos dice acerca del primer verso en que se devolvían los hermanos de Éfeso. Éfeso no era solamente la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sexuales dominaban en su abundante población. Bajo la sombra de sus templos se amparaban criminales de todas las clases que florecían los vacíos más degradantes. Hechos de los Apóstoles, la página 230. También ahí encontramos la historia de Pablo, los viajes de Pablo y cómo les cuenta uno de los lugares que él visitó. La ocasión, después de apelar al César, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano, Pablo fue enviado a Roma, donde probablemente llegó alrededor de los años 60. Fue cuando se escribió como Carlos. Es indudible que el apóstol estaba preso cuando escribió la epístola. Mientras estaba preso, aparentemente disfrutó de ciertas libertades. A pesar de que estaba preso, Pablo se mantuvo fiel a Dios y también podemos decir que mantuvo algunos privilegios dentro de la cárcel. Eso lo menciona Efesios 6:19, Colosenses, Hechos, que le dieron la oportunidad de reflexionar y escribir. Todo lo que pasó le llevó a reflexionar y escribir. Muchas veces las situaciones y los problemas nos ayudan a nosotros a reflexionar y a motivar a otras personas para que no cometan a veces los mismos errores que nosotros cometemos y así mejoren su vida espiritual. Y así mismo, el apóstol aprovechó esta situación y envió muchas instrucciones doctrinales y prácticas a las iglesias de Asia. El propósito, no lo voy a leer todo, es informar a los gentiles de su llamamiento y encarecer que la iglesia de Cristo, en que dentro de la iglesia de Cristo ya no hay judío ni gentil, siervo ni libre, sino que todos los creyentes son un solo pueblo en Cristo Jesús. La última. ¿Esta es la última? No. Creo que sí. Vale, para terminar, el tiempo, me están diciendo el tiempo, ya los hermanos acá. La estructura. Esto es muy importante, hermanos. Pueden anotar y yo también se lo vamos a pasar aquí en papel para que lo puedan tener en su casa. La introducción. También el capítulo 1, 1 y 2. Capítulo 1 y 3, 13, 21, la sección original. Pablo presenta el propósito de Dios de salvar a la humanidad, de lo cual se derivarán sus escogidos y que a su vez constituirán su iglesia. También en capítulos 4, del 19 al 20, dice, sección práctica. Pablo hace un énfasis en la manera en que los creyentes deben andar o vivir como miembros de la iglesia de Cristo. Así que ustedes saben, muchas veces nosotros nos gusta andar, o decir, o caminar o actuar como miembros de la iglesia de Cristo Jesús.
Porque nosotros, donde quiera que estemos, tenemos que ser un ejemplo para todas las personas. Capítulo 6, del 21 al 24, es la conclusión. ¿Cómo termina el libro de y hay mucho más que hablar del libro de todavía quedan algunas diapositivas ahí para que también ustedes puedan empezar una rutina diferente con el Señor, para que puedan de una manera vivir consagrados a Dios, vivamos de una manera más cerca de nuestro Dios. Les pido que nos ponamos de pie para hacer una oración para finalizar. Querido Dios, te doy las gracias porque tú eres bueno con nosotros y le permitiste a Pablo que nos escribiera esta carta para el cual nosotros también reflexionar y motivarnos también a obtener un crecimiento espiritual y que las circunstancias que nosotros pasemos nos ayuden a reflexionar en lo que estamos haciendo. Te pido por cada una de las familias representadas en este lugar, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que no pudieron venir también, que el próximo sábado puedan hacer presente. Y si hay alguna petición, Señor, en este lugar, te pido que la puedas cumplir según sea tu voluntad y lo que ellos necesiten. Bendice también al pastor Macario, el primer profesor de esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.